El sol de la tarde, un disco de oro fundido sobre el desierto de Sonora, golpeaba con saña el parabrisas de mi BMW. El aire acondicionado, una maravilla de la ingeniería alemana, luchaba por mantener a raya el calor sofocante que se filtraba por cada rendija. Un recordatorio constante de que me había adentrado en un territorio hostil, muy lejos de los familiares y frescos bulevares de Beverly Hills. Mi destino era una reunión de emergencia en Monterrey, una de esas crisis corporativas que exigen la presencia física, el ojo del amo que todo lo ve y todo lo calma. Mi sobrino, Alejandro, mi único heredero y el director de la división mexicana de nuestra empresa, había cometido un error de novato, un error que amenazaba con costarnos un contrato multimillonario. La impaciencia, esa vieja y mala consejera, me picaba en las venas como un veneno. La carretera principal, la Federal 15, era una serpiente de asfalto lenta y congestionada, un desfile interminable de camiones de carga que parecían deleitarse en su parsimonia. Cada minuto perdido era un fajo de billetes quemándose en una hoguera invisible. Fue entonces cuando lo vi. Un desvío. Una carretera secundaria, estrecha y sinuosa, que se perdía en el horizonte como una promesa. El GPS, montado elegantemente en el tablero de nogal, no la reconocía. Google Maps la ignoraba por completo. Pero un viejo letrero de madera, carcomido por el sol y el tiempo, anunciaba «Atajo a Moctezuma». Un atajo. La palabra resonó en mi mente como música celestial. Era una apuesta, lo sabía. Un riesgo calculado, me dije, tratando de justificar la imprudencia con la lógica empresarial que había regido mi vida durante 40 años. Yo, Regina Valcárcel, la mujer que había construido un imperio textil desde los cimientos, la que tomaba decisiones de millones de dólares antes de mi primer café del día, no podía ser derrotada por una simple carretera mexicana. Mis manos, adornadas con anillos discretos pero inconfundiblemente caros, se aferraron al volante forrado en piel. Giré con decisión. El BMW se deslizó suavemente del asfalto perfecto de la autopista a la superficie irregular del atajo. Al principio, todo parecía normal. El paisaje era el mismo desierto implacable, salpicado de saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ronroneo del motor y el crujido ocasional de la grava bajo los neumáticos. Me permití una sonrisa de suficiencia. Mientras los demás conductores se cocinaban a fuego lento en el tráfico, yo me deslizaba hacia mi destino, dueña de mi tiempo y de mi camino. Recordé la cara de mi abogado en Houston cuando firmamos los papeles de la última adquisición, su admiración apenas disimulada. «Regina, tienes un instinto infalible», me había dicho. Y yo le creí. Pero a medida que avanzaba, una extraña inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. El sol parecía haber cambiado de tonalidad, adquiriendo un brillo pálido y enfermizo. Los saguaros parecían más altos, sus brazos retorcidos en formas que sugerían una angustia muda. No había señales de vida, ni un pájaro en el cielo, ni un coyote cruzando el camino. El silencio ya no era pacífico, sino opresivo, como el que precede a una catástrofe. Mi teléfono, un último modelo con una funda de diseñador, yacía inútil en el asiento del copiloto. Sin señal, una pequeña ansiedad, como una polilla, comenzó a revolotear en mi estómago. Revisé el indicador de gasolina. Más de medio tanque. Suficiente para llegar a Moctezuma y mucho más allá. Seguí conduciendo, diciéndome a mí misma que era solo el aislamiento, la sugestión del desierto. Pero la sensación de extrañeza crecía con cada kilómetro. Los letreros de kilometraje habían desaparecido. No había postes de teléfono, ni torres de alta tensión, ninguna evidencia de que este camino estuviera conectado al mundo moderno. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, dejando atrás el siglo XXI. Y entonces, justo cuando la ansiedad amenazaba con convertirse en pánico, el motor tosió. Una vez, 2 veces. La luz de advertencia del motor, un icono anaranjado que nunca había visto iluminado, parpadeó en el tablero. Pisé el acelerador. El coche respondió con un gemido lastimero y luego, un silencio absoluto. El BMW, mi fortaleza móvil, mi símbolo de estatus y poder, se detuvo en medio de la nada. Me quedé inmóvil, con las manos todavía en el volante, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón. El calor, ya sin la barrera del aire acondicionado, comenzó a invadir el habitáculo como una bestia hambrienta. Afuera,
El mundo estaba quieto y en silencio. Fue en ese momento de quietud forzada que lo vi. A lo lejos, acurrucado en un pequeño valle que no había notado antes, había un pueblo. Un puñado de edificios de adobe que brillaban bajo el sol pálido. No había luces parpadeantes, ni humo saliendo de las chimeneas. Parecía un espejismo, una pintura olvidada. Con un suspiro que era mitad alivio y mitad pavor, abrí la puerta del coche. El calor me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Agarré mi bolso Louis Vuitton, una armadura familiar en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible, y comencé a caminar hacia el pueblo que no debería estar allí. El pueblo que, según todos los mapas y toda la lógica, simplemente no existía. El camino hacia el pueblo fue una prueba de resistencia que no había anticipado. Mis tacones, elegantes y completamente inadecuados para el terreno pedregoso, se hundían en la tierra suelta con cada paso. El sol caía a plomo, y el sudor empapaba mi blusa de seda, pegándola a mi piel de una manera desagradablemente íntima. El bolso, que normalmente era un accesorio de poder, se sentía ahora como un ancla inútil, lleno de tarjetas de crédito sin valor y un teléfono muerto. Cada pocos metros me detenía, jadeando, mirando hacia atrás al BMW, una escultura de metal y lujo ahora tan impotente como yo. La distancia parecía no acortarse nunca, como si el pueblo se estuviera alejando a medida que yo avanzaba. Un truco cruel del calor y la desesperación. Finalmente, con las piernas temblando y la garganta seca como el polvo del camino, llegué a la entrada del pueblo. No había ningún letrero de bienvenida. Solo un arco de adobe desmoronado que se erguía como un portal a otro tiempo. Los edificios eran tal como los había imaginado. Casas bajas de adobe con techos de tejas rojas, agrupadas alrededor de una plaza central dominada por una iglesia con un campanario agrietado. El silencio era lo más desconcertante. No había risas de niños, ni el murmullo de conversaciones, ni el ladrido de un perro. Era un silencio denso, pesado, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Avancé con cautela por la calle principal, mis pasos resonando de forma antinatural en la quietud. Las ventanas de las casas eran oscuras, como ojos ciegos. Algunas puertas estaban entreabiertas, revelando interiores sombríos y vacíos. Una sensación de abandono lo impregnaba todo, pero al mismo tiempo sentía que me observaban. Era una paranoia que me erizaba la piel, la certeza de que detrás de esas ventanas vacías había ojos que seguían mi progreso. En el centro de la plaza, junto a una fuente seca y llena de hojas muertas, vi la primera señal de vida. Un hombre anciano, sentado en un banco de piedra, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba ropa que parecía sacada de una película de la época de la Revolución, pantalones de manta, una camisa de algodón y guaraches gastados. Su piel estaba curtida por el sol y surcada por 1.000.000 de arrugas, cada una contando una historia que yo no podía leer. Me acerqué a él, mi voz sonando extraña y estridente en el silencio. «Disculpe, señor, mi coche se ha descompuesto. ¿Hay algún mecánico en el pueblo?» El anciano giró la cabeza lentamente, como si le costara un gran esfuerzo. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, me miraron sin sorpresa, como si hubiera estado esperando mi llegada. No respondió de inmediato. Simplemente me observó, su mirada recorriendo mi ropa cara, mi bolso de marca, mi rostro cubierto de sudor y pánico. «Aquí no hay mecánicos de esos», dijo finalmente. Su voz era un susurro ronco, como el roce de hojas secas. «Las cosas aquí se arreglan de otra manera». Su respuesta, tan críptica y evasiva, solo aumentó mi ansiedad. «Pero, ¿hay un teléfono? ¿Un lugar donde pueda pedir ayuda?» El anciano soltó una risa seca y sin alegría. «Los teléfonos no hablan con el mundo de fuera. Nunca lo han hecho». Me di cuenta entonces de la verdadera profundidad de mi problema. No estaba simplemente varada. Estaba desconectada, aislada en un lugar que operaba bajo sus propias reglas incomprensibles. Mi tarjeta American Express Black, capaz de comprar casi cualquier cosa en el mundo, aquí no era más que un trozo de plástico inútil. Mi red de contactos, mis abogados, mis asistentes, todos estaban en un universo diferente. Mi frustración comenzó a hervir. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo puede un pueblo entero no tener teléfono? Esto es absurdo. El anciano no se inmutó por mi arrebato. Su calma era exasperante, casi inhumana. «Usted no es de por aquí», afirmó, no como una pregunta,
sino como una declaración de un hecho evidente. Los que llegan aquí, llegan por una razón. Justo en ese momento, una puerta al otro lado de la plaza se abrió con un chirrido. Una mujer salió, llevando una canasta de tela. Era de mediana edad, con el cabello negro recogido en una trenza y un rostro sereno que contrastaba con la tensión que yo sentía. Me vio de pie frente al anciano y, en lugar de la sorpresa o la curiosidad que yo esperaba, vi una especie de resignación compasiva en sus ojos. Se acercó a nosotros, sus pasos silenciosos sobre el polvo. «Padre, no asuste a la señora», dijo en voz baja pero firme. Luego se volvió hacia mí. «Mi nombre es Elena. El abuelo a veces olvida sus modales. Mi coche se ha averiado», repetí, mi voz temblorosa de agotamiento y miedo. «Necesito ayuda». Elena asintió lentamente, su mirada evaluándome. «Entiendo, pero aquí la ayuda no se compra con dinero, se gana con paciencia». Miró mi bolso Louis Vuitton, y una sombra de algo que no pude descifrar pasó por su rostro. «Esas cosas no tienen valor aquí. La única moneda que aceptamos es el tiempo y el respeto». Me ofreció llevarme a su casa, darme agua y algo de comer. No tenía otra opción. Mientras la seguía por la calle silenciosa, dejando atrás al anciano que había vuelto a su contemplación del horizonte, sentí que estaba cruzando otro umbral. Estaba entrando en el corazón de un misterio que no entendía. Un lugar donde mi poder, mi riqueza y mi identidad se habían desvanecido, dejándome vulnerable y sola. La certeza helada se instaló en mi corazón. No estaba solo atrapada en un pueblo sin nombre. Estaba atrapada en un tiempo que no era el mío. La casa de Elena era como el resto del pueblo, sencilla, de adobe, con un pequeño patio interior donde crecían flores de colores vibrantes que parecían desafiar la palidez del paisaje circundante. El interior era fresco y oscuro, un alivio bienvenido del calor implacable. Los muebles eran de madera oscura y pesada, claramente hechos a mano. No había televisión, ni radio, ni ningún aparato electrónico a la vista. En su lugar, las paredes estaban adornadas con cruces de madera y fotografías en sepia, de rostros solemnes que me observaban desde otro siglo. Elena me ofreció un vaso de agua de un cántaro de barro. El agua estaba fresca y tenía un ligero sabor a tierra, el sabor más real y satisfactorio que había probado en años. Me senté en una silla de madera tallada, mi cuerpo dolorido y mi mente zumbando por la incredulidad. Mi bolso de diseñador, colocado en el suelo de baldosas de arcilla, parecía una reliquia absurda de otro planeta. Elena se movía por la pequeña cocina con una gracia silenciosa y eficiente, preparando tortillas en un comal sobre un fuego de leña. El olor a maíz y humo llenaba el aire, un aroma primitivo y reconfortante. «¿Por qué no hay nadie en las calles?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «La gente de aquí es reservada», respondió Elena sin volverse. «No les gustan los extraños. Les traen recuerdos de cosas que preferirían olvidar». Su respuesta críptica solo alimentó mi creciente sensación de pavor. ¿Olvidar qué? Elena se dio la vuelta, con una tortilla caliente en la mano. Su rostro, normalmente sereno, estaba ensombrecido por la tristeza. Este pueblo, que nosotros llamamos el silencio, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que había risas y música, pero eso fue antes del accidente. La palabra accidente quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que no podía comprender. Mientras comía las tortillas con frijoles y queso fresco que me ofreció, la comida más simple y deliciosa que podía recordar, Elena comenzó a contarme fragmentos de la historia del pueblo. Habló de una carretera que una vez lo conectó con el mundo exterior. Una carretera que fue cerrada y borrada de los mapas después de un terrible suceso décadas atrás. Un autobús, lleno de gente del pueblo que iba a una fiesta en la ciudad, se había despeñado por un barranco. Nadie sobrevivió. Desde entonces, el pueblo se había cerrado en sí mismo, un acto colectivo de duelo y miedo. Los que se fueron, se llevaron la alegría con ellos, dijo Elena, sus ojos fijos en la llama danzante del fuego. Y los que nos quedamos, aprendimos a vivir con los fantasmas. Comencé a entender la atmósfera opresiva, el silencio antinatural. El pueblo no estaba vacío, estaba lleno de ausencias. Cada casa silenciosa, cada calle desierta, era un monumento al dolor. Mi propia situación, mi coche de lujo averiado y mi reunión de negocios perdida, de repente me pareció trivial, una preocupación egoísta y superficial frente a una tragedia de tal magnitud. Mis monólogos internos,
que antes estaban llenos de planes de escape y frustración, comenzaron a cambiar. La impaciencia dio paso a una extraña curiosidad, a una incipiente empatía. Recordé mi vida en Los Ángeles, una sucesión interminable de reuniones, almuerzos de negocios en restaurantes caros de Polanco, durante mis visitas a la Ciudad de México, galas benéficas donde el champán fluía como el agua, pero las conversaciones eran tan vacías como las calorías que contenía. Había construido un imperio, sí, pero ¿a qué costo? Mi relación con Alejandro, mi sobrino, se basaba más en balances y proyecciones de ventas que en un afecto genuino. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté cómo se sentía, en lugar de cómo iban los números? Esa noche, Elena me preparó una cama en una pequeña habitación contigua. El colchón era de paja, pero estaba limpio y olía a lavanda seca. Me quité los restos de mi atuendo de mujer de negocios, mi blusa de seda arrugada y manchada, y me puse una sencilla camisa de algodón que Elena me prestó. Se sentía extraña en mi piel, demasiado simple, demasiado honesta. Antes de dormir, me paré junto a la pequeña ventana, mirando la plaza del pueblo iluminada por una luna brillante y antinaturalmente grande. La quietud era absoluta. No había grillos, ni el aullido lejano de un coyote, solo el silencio. Y en ese silencio, comencé a reflexionar sobre mi vida, no como un recuento de logros y adquisiciones, sino como un examen de conciencia. El atajo que había tomado no era solo una carretera secundaria, era un desvío de mi propia vida, una ruta forzada hacia un lugar donde mis defensas habituales eran inútiles. La herencia que planeaba dejarle a Alejandro, las cuentas bancarias que garantizaban mi comodidad, todo eso parecía irrelevante aquí. En el silencio, mi valor no se medía en dólares, sino en mi capacidad para escuchar, para entender, para conectar. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En lugar de eso, las caras de las fotografías en sepia de la sala de Elena flotaban en mi mente. Sus ojos solemnes me preguntaban qué estaba haciendo allí, qué lección había venido a aprender. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía la respuesta. Los días siguientes se fundieron en una rutina extraña y monótona que era completamente ajena a mi existencia anterior. El tiempo en el silencio no se medía en horas o minutos, sino en el movimiento del sol a través del cielo y las tareas que dictaba. Elena me enseñó a moler el maíz para las tortillas, a cuidar de las gallinas que picoteaban en el patio trasero y a remendar ropa con aguja e hilo. Mis manos, acostumbradas a la suavidad de las telas de diseñador y al frío metal de un bolígrafo de lujo, se volvieron ásperas y callosas. Cambié mis trajes de poder por faldas largas y blusas de algodón que me prestó Elena, ropa práctica y sin pretensiones. Al principio, me rebelé internamente. Cada tarea manual me parecía una humillación, una pérdida de tiempo para alguien de mi calibre. Mi mente, entrenada para la estrategia y la negociación, se sentía infrautilizada, atrapada en un ciclo de tareas domésticas sin fin, pero poco a poco, una transformación sutil comenzó a tener lugar. Había una especie de meditación en el acto rítmico de moler el maíz, una satisfacción simple en recoger un huevo todavía caliente del nido. Por primera vez en décadas, mis pensamientos no estaban consumidos por el futuro, por el próximo acuerdo, la próxima adquisición, la próxima crisis que evitar. Estaba anclada en el presente, en la tarea que tenía entre manos. Comencé a explorar los límites del pueblo, siempre bajo la mirada vigilante pero no hostil de los pocos habitantes que veía. Eran como sombras, desapareciendo en sus casas si me acercaba demasiado. El pueblo estaba rodeado por un terreno accidentado y cañones profundos. Cualquier intento de salir a pie sería una locura, un suicidio. El camino por el que había llegado parecía haberse desvanecido, absorbido por el desierto, dejando solo la cicatriz polvorienta que terminaba abruptamente en la entrada del pueblo. Era una prisión al aire libre, hermosa y aterradora en su aislamiento. Para combatir la desesperación, empecé a usar mi mente de la única manera que sabía, analizando el problema. El silencio era un sistema cerrado, una ecuación con variables desconocidas. Si quería encontrar una solución, necesitaba datos, y los datos estaban en las historias de la gente. Empecé a pasar más tiempo con el padre de Elena, el anciano de la plaza, cuyo nombre era Mateo. Al principio, era tan críptico como el primer día, pero mi paciencia, una virtud recién descubierta, comenzó a dar sus frutos. Le llevaba un vaso de agua fresca por la tarde,
Me sentaba en silencio a su lado, sin presionar, simplemente compartiendo la quietud. Y él comenzó a hablar. Me contó historias del pueblo antes del accidente, un lugar vibrante conectado al mundo. Habló de su esposa, una de las que murió en el autobús, y del dolor que partió al pueblo en dos, los que se fueron para siempre y los que se quedaron para siempre. Este pueblo, me dijo un día, su voz un susurro frágil, está hecho de memoria y de pena. El camino solo aparece para aquellos que llevan una pena similar en su corazón. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Qué pena llevaba yo? En la superficie, mi vida era un éxito rotundo. Pero bajo esa superficie había una corriente de pesar que me negaba a reconocer. Recordé a mi difunto esposo, Ricardo. Nuestro matrimonio había sido más una fusión de negocios que una unión de almas. Lo había amado, a mi manera, pero mi ambición siempre había sido mi verdadera pasión. En sus últimos años, cuando la enfermedad lo consumía, yo estaba cerrando un trato en Asia. Llegué a casa 2 días después de su muerte. Me dije a mí misma que era lo que él hubiera querido, que asegurara el futuro de la empresa que construimos juntos. Pero en las noches silenciosas, la verdad era una espina en mi corazón. Había elegido el trabajo sobre él. Había priorizado el imperio sobre el hombre. Esa herencia que tanto me había costado asegurar, de repente se sintió manchada por el abandono. Otra pieza del rompecabezas me la dio un hombre llamado Javier, el herrero del pueblo, un hombre de pocas palabras y manos fuertes. Lo observé durante horas, mientras trabajaba en su fragua, el único lugar en el pueblo donde el silencio era roto por el sonido rítmico del martillo contra el metal. Un día, mientras reparaba una azada, me habló de los que habían intentado irse. Hace unos años, mi hermano menor, Miguel, intentó salir. Dijo, sin dejar de martillar. Dijo que no podía soportar más a los fantasmas. Llenó una mochila con agua y comida y se fue por el desierto. Javier hizo una pausa, y el único sonido fue el silbido del metal caliente sumergido en agua. 3 días después, lo encontramos en la entrada del pueblo, inconsciente. No recordaba nada de lo que había pasado, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos estaban vacíos, como si el desierto le hubiera robado el alma. La historia me heló la sangre. Esto no era solo un pueblo aislado geográficamente. Había una fuerza, una barrera invisible que mantenía a la gente dentro, alimentada por su propio dolor colectivo y su miedo. Y las palabras de Mateo resonaron de nuevo en mi mente. El camino solo aparece para aquellos que llevan una pena similar en su corazón. Me di cuenta de que no había llegado a el silencio por accidente. Mi atajo no había sido una elección de conveniencia, sino una respuesta a una llamada que no sabía que estaba escuchando. El desierto no me había atrapado, me había traído a casa, a un lugar donde las penas no reconocidas exigían ser enfrentadas. Mi escape ya no se trataba de encontrar un camino físico, sino de confrontar el paisaje desértico de mi propia alma. Mi primer intento de escape fue tan lógico como inútil. Racioné un poco de comida y agua de la casa de Elena. Metí en mi bolso mi inútil teléfono y mi cartera llena de plásticos sin valor. Y una madrugada, antes de que saliera el sol, me dirigí en la dirección por la que creía haber llegado. El paisaje desértico, bajo la luz gris del amanecer, era un laberinto de cañones y colinas rocosas. Caminé durante horas, siguiendo lo que creía que era un rastro, una intuición. Pero cada cresta que alcanzaba solo revelaba más de lo mismo. Un mar interminable de arena y piedra. El sol subió, implacable, y pronto me encontré desorientada y agotada. No había puntos de referencia, no había señales de la carretera, ni siquiera los restos de mis propias huellas parecían llevar a ninguna parte. Era como caminar en un círculo sin fin. Al mediodía, derrotada y deshidratada, me di la vuelta. Y entonces ocurrió lo más extraño. El camino de regreso al pueblo, que debería haber sido igual de difícil de encontrar, apareció ante mí claro y definido, como si el propio desierto me estuviera guiando de vuelta a mi celda. Llegué al anochecer, cubierta de polvo y humillación, y encontré a Elena esperándome en la puerta, con una mirada que no era de reproche, sino de profunda tristeza. «No se puede huir de lo que uno lleva dentro, Regina», me dijo en voz baja. Ese fracaso me obligó a cambiar de estrategia. Si no podía salir por la fuerza, tendría que salir con la inteligencia. Mi mente empresarial, durante tanto tiempo dormida,
se despertó con un nuevo propósito. Ya no se trataba de maximizar beneficios, sino de resolver un enigma existencial. Comencé a observar a la gente del pueblo no como obstáculos, sino como piezas de un complejo rompecabezas. Sus rutinas, sus conversaciones a media voz, sus silencios, todo eran pistas. Me di cuenta de que el pueblo funcionaba con una economía de la memoria. La gente intercambiaba historias como si fueran moneda. Las mujeres, mientras tejían o cocinaban, hablaban de los que se habían ido, manteniendo vivos sus recuerdos. Los hombres, en la fragua o en los pequeños campos de maíz, contaban historias de la tierra, de las estaciones, del tiempo antes del accidente. Era un ecosistema de dolor compartido, un tapiz tejido con los hilos de la pérdida. Decidí que necesitaba encontrar el origen del patrón, el nudo central que mantenía todo unido. Y eso me llevó a la iglesia. La iglesia, en el centro de la plaza, estaba siempre vacía, pero impecablemente limpia. Alguien, probablemente Elena, la cuidaba con una devoción silenciosa. Empecé a pasar tiempo allí, sentada en los bancos de madera pulida, dejando que la quietud del lugar me envolviera. Un día, explorando una pequeña sacristía polvorienta, encontré un cofre de madera cerrado con un candado oxidado. El herrero, Javier, después de mucha persuasión y de compartir con él mi propia historia de pérdida, mi pesar por mi esposo, accedió a abrirlo. Dentro, encontramos lo que parecía ser el diario del sacerdote que estaba en el pueblo en la época del accidente. Era un libro encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Las primeras entradas eran mundanas, registros de bautizos, bodas y defunciones, pero después de la fecha del accidente del autobús, la escritura se volvió febril, casi ilegible. El padre Miguel, así se llamaba, describía la ola de dolor que se apoderó del pueblo, un dolor tan profundo y colectivo que parecía haber adquirido una vida propia. Escribió sobre cómo el mundo exterior comenzó a desvanecerse, cómo los caminos se borraron y las líneas telefónicas quedaron mudas. «No es Dios quien nos ha abandonado», escribió en una de las últimas entradas. «Somos nosotros los que nos hemos encerrado. Hemos construido un santuario para nuestro dolor y ahora sus muros son nuestra prisión. La pena es el guardián. Solo un acto de perdón, de dejar ir, puede abrir las puertas». Pero la pista más crucial vino de una conversación con Isabel, la mujer más anciana del pueblo. Una mujer que rara vez salía de su casa y de la que se decía que había perdido a casi toda su familia en el autobús. Después de semanas de visitarla, de llevarle comida y simplemente escucharla, finalmente me confió un secreto. El día del accidente, me susurró, sus ojos nublados por las cataratas y los recuerdos. Se suponía que yo también iba en ese autobús, pero mi hijo pequeño se enfermó esa mañana. Me quedé para cuidarlo. Me salvé por amor. Hizo una pausa, tomando mi mano con la suya, que era delgada y fría como el papel. Pero a veces me pregunto si no fue una maldición. Me quedé, pero mi corazón se fue con ellos en ese camino. Y todos los que estamos aquí, Regina, todos tenemos una parte de nuestro corazón en ese camino. Por eso no podemos irnos. Estamos anclados a la memoria de lo que perdimos. En ese momento, todas las piezas encajaron. El pueblo no era un lugar geográfico, sino un estado del alma, una manifestación física del duelo colectivo. Estaban atrapados no por una fuerza externa, sino por su propia incapacidad de perdonarse a sí mismos por haber sobrevivido, por no haber podido evitar la tragedia. Y mi propia pena, mi culpa por la muerte de mi esposo, era el boleto de entrada. No había llegado allí para escapar, sino para participar en un ritual de sanación. Y supe, con una certeza que me heló los huesos y al mismo tiempo me llenó de un propósito feroz, que no podría irme hasta que encontrara la manera de enseñarles a todos, incluyéndome a mí misma, a perdonar y a dejar ir. La revelación de que el silencio era una prisión construida con los ladrillos del dolor y el mortero del recuerdo cambió mi perspectiva por completo. Ya no buscaba una salida, buscaba una solución. La comunidad se enfrentaba a un bloqueo emocional, una cuenta bancaria del alma, que estaba congelada, inaccesible. Y yo, que había pasado mi vida desbloqueando negociaciones y resolviendo crisis financieras, sentí que, de una manera extraña y retorcida, todo mi entrenamiento me había preparado para esto. La tarea que tenía por delante era inmensa. Tenía que orquestar un acto de catarsis colectiva,
guiar a todo un pueblo a través del laberinto de su propio duelo. Mi primer paso fue dejar de ser una extraña. Comencé a participar activamente en la vida del pueblo, no como una obligación, sino con una intención genuina. Ayudé a Elena no solo en la cocina, sino también a cuidar de los enfermos. Escuché las historias de las viudas, no como un detective en busca de pistas, sino como una amiga que comparte una carga. Pasé tardes enteras con Javier en la fragua, aprendiendo a sentir el metal, a entender su resistencia y su punto de quiebre. En estas interacciones empecé a tejer una red de confianza. Les hablé de mi propia vida, de mi imperio, de mis trajes Chanel y mis viajes en primera clase. Pero no lo hice con arrogancia, sino con una nueva vulnerabilidad. Les conté cómo, en medio de todo ese lujo, me sentía vacía. Les confesé mi mayor pesar, el no haber estado con mi esposo en sus últimos momentos, eligiendo una reunión en el extranjero en lugar de su mano. Al compartir mi propia deuda emocional, les mostré que no era diferente a ellos. Mi dolor, aunque nacido en circunstancias de riqueza, era de la misma naturaleza que el suyo. Pronto, el pueblo comenzó a celebrar un evento anual, el Día de los Ausentes. Era una conmemoración sombría, un día en que todo el pueblo se reunía en la plaza para llorar en silencio a los que se habían perdido en el accidente. Era el epicentro de su dolor, el día en que la prisión reforzaba sus muros. Supe que este día era mi oportunidad, el punto de inflexión donde podía intentar cambiar la narrativa. Tenía un plan, uno que requería la colaboración de todos, desde el sabio Mateo hasta el reticente Javier. Mi propuesta era simple pero radical. En lugar de llorar a los muertos, celebraríamos sus vidas. En lugar de un día de silencio y pena, crearíamos un festival de la memoria y la gratitud. Al principio, la idea fue recibida con resistencia, con miedo. ¿Cómo podemos celebrar?, preguntó una mujer con lágrimas en los ojos. Sería una traición a su memoria. La verdadera traición, respondí suavemente, dirigiéndome a la pequeña multitud que se había reunido en la plaza, es dejar que su memoria nos mantenga prisioneros. Ellos no querrían que viviéramos en este purgatorio de tristeza. Querrían que fuéramos libres, que riéramos de nuevo, que viviéramos las vidas que ellos no pudieron. Usé cada gramo de mi poder de persuasión, no el poder autoritario de una CEO, sino el poder de la empatía que había descubierto en mí misma. Apelé a su amor por los perdidos. Recordémoslos no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Contemos las historias divertidas, cantemos las canciones que les gustaban, cocinemos sus comidas favoritas. Dejemos que su alegría, y no su dolor, llene este pueblo por un día. Lentamente, la idea comenzó a arraigar. Elena fue la primera en apoyarme, su voz serena dando peso a mis palabras. Javier, el herrero, ofreció forjar pequeñas mariposas de metal, un símbolo de transformación y libertad, para que cada familia las colgara en sus puertas. Mateo, el guardián de la historia oral, aceptó contar no las historias tristes, sino las anécdotas felices, las travesuras de la infancia, los romances de juventud. Mi plan estaba en marcha, pero sentía un miedo profundo. ¿Y si fallaba? ¿Y si mi intervención solo causaba más dolor? Esta no era una negociación con un préstamo bancario en juego. Era una apuesta con las almas de todo un pueblo, incluida la mía. Una noche, mientras estaba sentada con Elena bajo el cielo estrellado, le confesé mis temores. He dirigido juntas directivas con hombres que podrían comprar y vender países pequeños, le dije, mi voz temblando ligeramente, pero nunca he estado tan asustada. Elena tomó mi mano. El miedo es una señal de que estás haciendo algo importante, Regina. Algo que importa de verdad. Antes, tu mundo se trataba de cosas, casas, coches, ropa cara, pero aquí has aprendido que el único valor verdadero reside en el corazón humano. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me di cuenta de que mi viaje por esa ruta desconocida no había sido para ahorrar tiempo, sino para encontrarlo, para encontrar el tiempo de sanar, de conectar, de redescubrir el propósito de mi vida. Ya no era Regina Valcárcel, la magnate de los textiles. Era simplemente Regina, una mujer que había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado y que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para liberarlos. El Día de los Ausentes amaneció bajo un cielo extrañamente brillante. Un aire de expectación nerviosa flotaba en el pueblo, muy diferente a la habitual capa de resignación sombría. Desde temprano la gente comenzó a congregarse en la plaza.
pero en lugar de rostros apesadumbrados, vi destellos de curiosidad y una frágil esperanza. Mi plan, mi audaz propuesta, estaba a punto de ser puesta a prueba. En el centro de la plaza, habíamos construido una gran hoguera, no para el luto, sino para la transformación. A su lado, una mesa larga estaba cubierta con flores silvestres, velas y, lo más importante, objetos que habían pertenecido a los que se fueron. Una guitarra gastada, un libro de poesía con las esquinas dobladas, un rebozo de colores vivos, un juego de herramientas de carpintería. No eran reliquias de dolor, sino testimonios de vidas vividas. Yo misma coloqué algo en la mesa. Una fotografía enmarcada en plata de mi esposo, Ricardo. Una que siempre llevaba en mi equipaje pero que rara vez miraba. Era de nuestros primeros años, antes de que el imperio nos consumiera. Una imagen de dos personas jóvenes y llenas de sueños. Al colocarla allí, sentí que estaba ofreciendo mi propia pena al fuego colectivo. El evento comenzó no con oraciones fúnebres, sino con la voz temblorosa pero clara de Mateo. De pie junto a la hoguera, comenzó a contar una historia. No sobre el accidente, sino sobre una travesura que él y su mejor amigo, uno de los que murieron en el autobús, habían hecho de niños. La historia era divertida, llena de inocencia, y por primera vez en décadas, una risa genuina, aunque tímida al principio, resonó en la plaza. Esa primera risa fue como una grieta en un dique. Animada, otra mujer se adelantó y compartió un recuerdo de su hermana, de cómo cantaba desafinadamente mientras cocinaba. Pronto, las historias comenzaron a fluir, una tras otra. La gente hablaba de sus padres, hermanos, hijos y amigos, no con lágrimas de tristeza, sino con sonrisas de afecto. La plaza, que siempre había sido un escenario de silencio, se llenó con el murmullo de la memoria gozosa. Javier se acercó a la mesa, tomó la vieja guitarra y, con dedos torpes al principio, comenzó a tocar una melodía que todos reconocieron. Era una canción popular, una que solían cantar en las fiestas. Una voz se unió, luego otra, y pronto, todo el pueblo estaba cantando, sus voces elevándose hacia el cielo en una ofrenda de sonido y vida. Fue entonces cuando sentí que el aire cambiaba. Una brisa suave, la primera que sentía en meses, barrió la plaza, haciendo danzar las llamas de la hoguera y las velas. Parecía llevarse consigo el peso opresivo que siempre había impregnado el silencio. Miré a la gente a mi alrededor. Sus rostros estaban transformados. Las arrugas de la pena parecían haberse suavizado, y en sus ojos brillaba una luz que no había visto antes. La luz de la liberación. El clímax de mi plan llegó al atardecer. Le pedí a cada familia que se acercara a la hoguera. «Ahora», dije, mi voz resonando con una autoridad que no venía del dinero sino de la convicción. «Es el momento de dejar ir, no de olvidar, sino de liberar. Liberarlos a ellos de la carga de nuestro dolor, y liberarnos a nosotros de la prisión de nuestro pasado». Uno por uno, la gente se acercó al fuego. No quemaron los objetos de sus seres queridos. En su lugar, arrojaron a las llamas símbolos de su dolor. Una piedra que representaba la carga, una rama seca que simbolizaba la vida estancada, una nota escrita con una palabra de perdón. Cuando llegó mi turno, me acerqué al fuego. Tomé la fotografía de Ricardo y, en lugar de arrojarla, la sostuve contra mi corazón. «Te perdono», susurré, «por irte. Y me perdono a mí por no haber estado. Vuela libre, mi amor. Y gracias». Luego, miré hacia la hoguera y arrojé una pequeña pieza de seda que había arrancado de mi blusa el día que llegué, el último vestigio de la mujer que era. En el momento en que la seda fue consumida por las llamas, un sonido retumbó a lo lejos, un sonido que nadie en el pueblo había escuchado en décadas. El silbato de un tren. Todos nos quedamos helados, volviéndonos hacia el borde del pueblo. Y allí, donde antes solo había desierto, apareció un camino. No era la carretera polvorienta por la que yo había llegado, sino un sendero iluminado por una luz dorada y suave. Y al final del sendero, esperando en una estación que no existía un momento antes, había un tren antiguo, su vapor elevándose en el crepúsculo. Nadie gritó, nadie corrió. Hubo un entendimiento colectivo y silencioso. Los habitantes del silencio comenzaron a caminar hacia el tren, no con prisa, sino con una dignidad pacífica. No se estaban yendo a ningún lugar del mapa, se estaban yendo a casa, a un lugar de paz. Elena se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Gracias, Regina. Nos has enseñado a abrir la puerta». Me abrazó con fuerza. «Ahora,
Es tu turno de irte a casa. Me di cuenta de que ella y los demás no estaban subiendo al tren. Su viaje era diferente. Al liberarse del dolor, habían transformado su prisión en un santuario, un lugar de paz al que ahora pertenecían por elección, no por obligación. El camino que se había abierto era solo para mí. La barrera se había roto porque yo, al igual que ellos, finalmente había enfrentado mi pena y me había perdonado. El regreso fue tan surrealista como la llegada. Después de despedirme de Elena y de los demás habitantes de El Silencio, que ahora me miraban con genuino afecto, comencé a caminar por el sendero iluminado. No conducía a una estación de tren fantasmal, sino que se fusionaba suavemente con la carretera polvorienta donde mi BMW me esperaba, cubierto de una fina capa de polvo pero por lo demás intacto. Al acercarme, la llave en mi bolso emitió un pitido y las luces parpadearon, como si el coche estuviera despertando de un largo sueño. Abrí la puerta, y el interior, con su olor a cuero y lujo, me pareció extrañamente ajeno, como un traje que ya no me quedaba. Giré la llave en el encendido, y el motor arrancó al instante con un ronroneo suave y potente. El panel de instrumentos se iluminó, el GPS se activó, y en la pantalla apareció mi ubicación, exactamente donde debería estar, en una carretera secundaria legítima que conectaba con la Federal 15. No había rastro del pueblo. No había ninguna señal de El Silencio en el espejo retrovisor. Era como si hubiera despertado de un sueño increíblemente vívido. Pero sabía que no había sido un sueño. La calma en mi corazón, la ausencia de esa ansiedad febril que había sido mi compañera constante, era real. Mis manos, aunque ahora limpias, todavía recordaban la sensación de la masa de maíz y la madera de la silla de Elena. Conduje el resto del camino a Monterrey en un estado de trance sereno. La reunión de negocios, que antes parecía una cuestión de vida o muerte, ahora se sentía como un eco lejano de una vida anterior. Cuando llegué, mi sobrino Alejandro me esperaba, con el rostro lleno de pánico. Esperaba una reprimenda, la furia de la matriarca cuyo imperio había puesto en riesgo. En lugar de eso, lo abracé. Un abrazo largo y sincero que lo dejó completamente desconcertado. «Es solo dinero, Alejandro», le dije, mi voz tranquila. «Arreglaremos esto. Pero primero, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de verdad?» Esa simple pregunta, algo que nunca le había hecho antes, abrió una compuerta. Me habló de la presión, del miedo a decepcionarme, de la soledad que sentía al mando de la empresa. Y por primera vez, lo escuché. No como una jefa evaluando a un subordinado, sino como una tía escuchando a su familia. En los días siguientes, resolvimos la crisis empresarial, pero de una manera nueva. No con tácticas agresivas, sino con honestidad y colaboración. Descubrí que el liderazgo que había aprendido en El Silencio, un liderazgo basado en la empatía y la conexión, era infinitamente más poderoso que el liderazgo basado en el miedo y la autoridad que había practicado durante 40 años. Vendí el BMW. Compré un coche más modesto, uno que no me aislara del mundo. Empecé a pasar más tiempo en México, no en las salas de juntas de Polanco, sino en los pueblos pequeños, escuchando las historias de la gente. Transformé mi empresa, introduciendo programas de bienestar para los empleados y redirigiendo una parte significativa de los beneficios a fundaciones comunitarias. Mi bolso Chanel y mis trajes de Gucci ahora cuelgan en el fondo de mi armario, reliquias de una mujer que ya no reconozco del todo. A veces, en las noches tranquilas, cuando miro hacia el desierto, casi puedo ver un tenue resplandor en el horizonte, y me pregunto por Elena, Mateo y Javier. No los recuerdo con tristeza, sino con una inmensa gratitud. Ellos me enseñaron la lección más importante de mi vida, que las rutas desconocidas a menudo nos llevan a los destinos que más necesitamos, y que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de dejar ir. Mi vida, que una vez fue una carrera frenética para ahorrar tiempo, ahora es una caminata pausada para saborearlo, y he descubierto que, al hacerlo, tengo más tiempo que nunca. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite